problemas. A eso se sumó la educación. Ese es el fenómeno que está ocurriendo en todo el departamento, pero no propiamente en las comunidades, sino que la justicia comunal está empezando a tomar conciencia y están formando sus rondas en muchas comunidades. Es cierto, hablar de justicia intercultural es romper mitos, es quebrar entendimientos, pensamientos colonizados, pensar que todo lo de afuera es superior a lo nuestro, cuando aquí también hemos aprendido y sabemos que los hermanos en las zonas rurales también están resolviendo los casos. Yo un día estaba en una comunidad y no sabía cómo hacían justicia ellos, porque la justicia que yo hago está basada pues en leyes, códigos, constitución, y aplicamos la ley finalmente, no me importa si ganan o pierden, las cosas que resuelvo y estoy en paz con mi conciencia. Pero cuando fui a las zonas rurales me dijeron, doctor, vemos de todo acá, reconocimiento de hijos, ¿cómo hacen para reconocimiento de hijos? Yo no sabía. También tenemos nuestro ADN, me dijeron. Ahora, Rica, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Su ADN sí. Y efectivamente trajeron a un señor que estaba negándose de que era padre y empezaron a comparar las uñas de los dedos de la mano y decían que está igualito. Empezaron a comparar las uñas de los dedos de los pies y el hombre se ponía más fuerte que ustedes son científicos, esta cosa, ustedes quiénes son, cómo van a hacer justicia de esa manera. Y seguían negándose, empezaron a quitar la casaca y empezaron a buscar lunares. Y había lunares en el mismo lugar. Y el hombre seguía negándose hasta que ya pues los compañeros dijeron, no, mejor vamos a seguir comparando. Le empezaron a decir, quítenle el pantalón al varón y al niño también. Yo no sé qué cosa quería comparar. Y el hombre dijo, ay nomás señores, sí es mi hijo. Pero ¿por qué te estás negando? Es que mi hermano es abogado y me ha dicho que si reconozco a mi hijo, me van a iniciar juicio de alimentos. Dígame, ya le dice, doctor, no solamente eso, también comparamos la sonrisa. La sonrisa es igualito, la vista también es igual, la voz. Yo seguía mirando. El carácter, ¿cómo el carácter? Es que, doctor, si el hombre es un diablo, el niño también nace diablito. Discúlpame, que a veces esta charla hago de esta manera, pero tanto ya no hablo en la academia, yo. Me invitan a la universidad, me invitan al colegio de abogados, la academia de la magistratura, a veces para dar estas clases, pero yo no la hago, porque mis alumnos ahora son los comuneros. Y disculpen, tal vez siempre lo hacemos de manera jocosa, que puedan entender y que lo apliquen sobre todo. Entonces, díganme ustedes, hermanos, si por ejemplo hoy en día se habla de violencia familiar, de maltratos a la mujer, y yo no sé si eso lo hemos superado en la ciudad, no sé si aquí todavía hay personas que maltratamos a nuestras señoras o le insultamos, no lo sé. Si les digo levanten la mano, mejor no lo hagan porque todos, incluido yo, puede estar en grandes problemas. Mejor no levantamos la mano. Pero cuando hacemos este ejercicio en las zonas rurales, nadie levanta y entonces se entiende que todos están en ese camino equivocado, que puede terminar en el feminicidio, que puede terminar en muertes, que puede terminar en traumas irreversibles. Y entonces los hermanos en las zonas rurales están empezando a comprender la importancia de la justicia, sobre todo para los sectores olvidados, sobre todo para los niños, para los ancianos, para las personas sin discapacidad. ¿Por qué no podría resolver la comunidad un tema de tierras? Alguien se pasó por acá, alguien está por acá, llaman a los ancianos, incluso ahora están llamando a topógrafos. Ayer Roma me llamaba una hermana, doctor, tenemos una audiencia, ¿qué hacemos? ¿Ven el reto que se están planteando? Es que, hermanos, hacer justicia en las zonas rurales es un acto de desprendimiento de tiempo.
un día, dejas de comer ese día, dejas de dar alimentos a tus hijos, tus animales están botados, todo para resolver un problema de alguien. También resuelven temas de infidelidad. Yo no sabía eso. Me habían sacado la vuelta a una señora, a un amigo que se vio la mina, regresa y el hombre se queja y se dice: mi señora, me ha sacado la vuelta. ¿Y por qué le ha sacado la vuelta? Y la hermana dice, con todo respeto, por cierto: hermanos, es que la verdad, no sé, tengo vergüenza, pero no, di nomás, hermana, acá todo es público y tú dilo. Es que le mira a su pareja y le dice: su herramienta ya no funciona. Por eso le había sacado la vuelta, porque la herramienta, no sé si acá los hermanos su herramienta cómo estará, pero también el doctor Paulino, su herramienta no funcionará, ¿me entiendes? Pero, y es un aplauso para el doctor Paulino, que es un esfuerzo por estar con nosotros, por favor. Un abrazo, doctor, por su tiempo. Entonces, hermanos, algunos dicen: no, la justicia, ¿para qué? Estoy hablando de la justicia en los pueblos y su relación con la justicia estatal. Solo temas de infidelidad, violencia familiar. Realmente es efectiva. Cuando resuelven un caso de violencia, ellos le hacen un seguimiento a los 2 días, a la semana, a los 15 días, al mes, 2 meses, hasta 3 años. ¿A quién se le va a ocurrir volver a insultar o maltratar a su pareja si detrás, encima de ti, está la autoridad comunal, frontera, listo para aplicarte la sanción? Si alguien te llamaron la atención, te molestaron, te echaron agua, ortiga, pues los niveles de sanción van incrementándose. ¿Eso sucede en la ciudad? La ciudad no les importa eso. Al juez no le importa. Perdonen, yo soy juez. Una vez hemos hecho hacer una audiencia en la calle. Es que el juez está muy cómodo en su despacho. Pero salir a la calle significa ensuciarse los zapatos, caminar por los pueblos, chachar la coca. También a veces tomar su trago, que es lo que más me gusta a mí, pero la última vez que estuve en una reunión le contaba al hermano: 30 tenientes gobernadores se pararon ahí y me sirvieron una copa, y luego se fue el otro otra copa, y luego se fue el otro otra copa, y me tomé 30 copas, y me salió una charla extraordinaria, porque estaba pues entre pisco y nazca y hablaba de más, estaba emocionado, afloró mi sentimiento de hijo del pueblo originario. Entonces, hablar de justicia no es un tema cualquiera. Si un cuerpo está enfermo, ingresa el médico para sanar. El médico para sanar la herida de los pueblos es la justicia. Pero estoy hablando de la justicia de los pueblos. No aquella justicia abusiva que castiga para escarmentar, como la que nosotros hacemos, ya una autocrítica, porque si mandamos a la cárcel a alguien, piensan que ese se va a corregir. No se va a corregir, la hemos perdido, tal vez para siempre, pero los pueblos le dan la oportunidad. Espero que ustedes comprendan. No es un tema que yo diga, es un tema que la gente no se está gastando plata indebidamente, tiempo, encanecidos los cabellos, preocupados, hasta enfermos por la preocupación de los juicios, tengan que transitar por ese camino difícil. En cambio, si en la ciudad, en el campo, resuelven el problema, va a ser en un día, tal vez ya unos 3 días.
una semana, pero se resuelve. ¿Y dónde está el éxito? En que usted, bien, no les digo siempre, bien o mal, ya está resuelto, bien. O usted quiere pelear por un toro y va a gastar 5 toros. ¿Verdad que eso es una tontería? O por orgullo. No, esta familia, ¿cómo me va a ganar a mí? No, eso no existe, no puede haber eso. Porque está afectando nuestra economía, está debilitando nuestra organización comunal, me está haciendo sentir una persona que a la postre no sirve para nada. Entonces la justicia sí tiene que hablar. Los pueblos tienen que hablar de la justicia. Los pueblos tienen que reflexionar de la justicia. Los pueblos tienen que recuperar sus modos ancestrales, cómo resolvían los casos de una manera extraordinaria. Les contaría casos y casos. La última vez que llegué a mi casa, después de lo que les conté de las uñas, llegué a mi casa, como había hecho reconocimiento, y a mi hijita le llamo. Hijita, quiero saber si eres mi hijo o no. Le digo, papá, ¿cómo no voy a ser si tú tu hijo? Porque de todas maneras te estás volviendo cada vez más loco, cada vez que vas a las zonas rurales, me dices, no, hijita, ven, y empezar a comparar. Acá tengo un lunarcito, yo que dice que es un lunarcito de pendejo, que no me ha dicho. Disculpen la mala palabra. Y mi hijita también había salido por ahí, hasta el carajo, de los pies también bonito, todo la abracé a mi hija. Y le dije, hijita, está comprobado, tú eres mi hija, no del vecino. Así le dije, no, mamita, se ríe. No, ya hablando en serio, la justicia, que ustedes saben que los pueblos, queches, que alguien me decía el hermano, no somos queches, en realidad somos runacines. Nos han puesto nuestro apodo de quechos, en realidad no somos queches, somos runacines. ¿Qué significa, hermano, runa? Hombres. Y en Samán aprendí una palabra. Son runas. Runazoncos, hombres de corazón, hombres de sentimiento a nuestros pueblos. Esa palabrita se me ha quedado. O sea, hay que tener sentimiento profundo. ¿Para qué? Para amar nuestra cultura, amar a nuestros hermanos, amar nuestras tradiciones, el identificarnos como tal. Tal vez mañana ya no sea juez, probablemente, pero nunca dejaré de ser de algo que sí me considero. Algunos dicen, no, no somos indígenas, pero es el término con que el convenio 169 me dice, sí soy indígena, porque vengo de raíces profundas. No, el doctor Laines es cara, o sea, blanco. Es cuchi, me han dicho, o sea, chancho blanco, me han dicho, ¿no? Entonces, no, yo sé lo que es un poncho, yo sé lo que es un chullo, lo que es un guaiduro, lo que es un pantalón de bayeta, y también yo conozco bien esto de los zapatos de marca Gutiérrez, que nunca se acaba, ustedes lo saben, ¿no es cierto? La ojota. Entonces, no tenemos por qué avergonzarnos. Acá han tenido acá ahorita hace unos minutos al rector de la universidad, que es uno de los nuestros, y que no sé, yo casi no tengo mucha relación con él, pero el saber que está ayudando a los estudiantes de las zonas rurales augura muchas cosas. Entonces, hermano, para terminar, como es un tema libre, les invito, desde los espacios que ustedes tengan, que se ponga en la agenda el tema de la justicia intercultural. No es un tema cualquiera. Los pueblos tienen que comprender que no son cualquier cosa, son autoridades. Repito, son autoridades, no elegidas a dedo, representan a sus pueblos, y por eso a veces les digo a los hermanos, siempre cuando lleven un chaleco, un poncho,
o poner un sombrero, un poncho. No se lo pongan solo para la reunión. Llévenlo orgullosos en todo el camino, porque cuando usted lleva eso en las calles, la gente siempre lo mira y dice es una autoridad. Cuando usted va a subir al carro, incluso le ceden el asiento, porque es una autoridad. Pero a la vez también ese hermano tiene que comprender que hay una enorme responsabilidad de ser una autoridad. ¿Y qué tal si tomo? Pasan los golpes. Se olvida que esa autoridad ya está en el piso, pues. Convenio 169, a veces tiene sus letreros acá, comunidad campesina, son canes, se ponen tirado ahí, la ley de comunidades campesinas tirado. ¿Cuántas veces les he dicho a los tenientes en los aspatas, Virgen Chico, los juros? Debemos de cuidar como la niña de nuestros ojos a las autoridades comunales, respetarlos para que nos respeten. Les he dicho a los jueces, a los fiscales, si ustedes no respetan a las autoridades comunales, ¿cómo piensan entrar a su territorio? ¿Qué creen que por esa autoridad entran como le da la gana? No, tienen que coordinar con ellos. Tengo esta diligencia, ellos no van a entender. El asunto es que nosotros estamos mirando por encima a los que son como autoridades nuestros padres, nos guste o no nos guste. Eso lo dicen las leyes nacionales e internacionales. No, el doctor Laine no está diciendo. ¿Cómo que yo estoy diciendo? ¿Y dónde yo voy a inventarme eso? Es porque también he estudiado. Nos ponemos de pie, hermanos. Por favor, vamos a hacer un viva contigo. Un viva por los hechos. Valera para la casa. Ausachu Fechalasta. Ausachu. Aydios Lacta. Muchas gracias. Gracias, hermano. Primero la participación del doctor Hernán Laine. Hermanos, Luis Agustavo de Buscado. Y Arraigoa. Así que hermanos, vamos a pasar un ratito a compartir un pequeño poco como es nuestra. Mucho frío, demasiado frío. Y luego continuamos, por supuesto, con el plato principal. Ya están ya las doctoras, la licenciada Cintia, esperando para su primera participación y este intercambio intercultural entre los hermanos de los dos países vecinos, Bolivia y Brasil. Muchas gracias. Hay que disfrutar, hermano. Hay que juntar. Vamos a participar. Aplicamos. Va a estar el domingo, ¿no? El domingo ya va a estar a los siguientes. A los siguientes. De Bolivia. Sí. ¿Por aquí? ¿Quién te viene? ¿Cómo es eso? Está peor ahorita, ¿no? Está peor. ¿Cómo no es el rector de la Hola Andrea, mira, ¿Cómo no? hola Andrea, espero verte otra vez, un abrazo grande para ti. Hambre, precioso.
acercamos, hermanos. Hermanos, vamos a servirnos con todo cariño, hermanas, hermanos de Vamos a Bolivia, ver. hermanos de Mancadena de Gilato. Con mis grandes personas que tienes acá en tu presencia, somos hermanos trabajadores. Esperamos la respuesta de nuestros pedidos. Hacemos la obra, la cumplimiento de nuestras obligaciones, con todos los puntos que están presentes, autoridades, hermanos, trabajadores, campesinos, comerciantes, todos juntos. Somos justos. La bendición que nos hace nuestras cosas, todos los demás del mundo, más los sostenibles, trabajadores, campesinos. Voy a irme yo todo el tarde, ¿ya? No, no. Yo no hago. Ya queda. Esta no la veo, esa es para la segunda. Vamos a realizar el evento chiquito. Ya. Limpio. Saludar a los que no. No sé para 20 de junio. No sé. He escuchado de Pomata, varios candidatos, el actual alcalde va a ir a la provincial, ¿sí? La Ana María Taquiré. ¿Sigue viniendo allá o no, la Ana María? No. Yo creo que ese alcalde ya no debe, bueno, debe rechazarlo, ¿no? ¿Tú qué es? Tenemos que renovar, es que la gente no se hace engañar por un plato de teja, ¿sí o no? El consejero va a ser el crédito. Está full campaña, pero. Sí, pero está por mucho, ¿no? En las redes está. No se pierde ni una comunidad, creo.
¿Dónde no te veo? Te llena rápido, ¿no? ¿Qué es de ese pata Juan Carlos Ortiz? No, ¿cómo se llama? Cortés, ¿no?